referente a costos y presupuestos en proyectos de inversión pública bajo este enfoque del Invierte.p. ¿Ya? Entonces, vamos a, sin más preámbulos, a comenzar. Dentro de los alcances generales vamos a empezar un poquito hablando de los proyectos de inversión pública y luego del Invierte.p y luego nos adentramos al tema pues de costos y presupuestos, ¿ya? Referente a los proyectos de inversión pública, según el marco normativo vigente del Sistema de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que es el Invierte.p, nos indica que un proyecto es una inversión, la misma que busca la formación pues, de un capital físico, humano, natural, institucional y o intelectual, que estos tengan como un propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción de bienes o servicios que el Estado tenga responsabilidad de brindar o de garantizar su prestación, ¿no? Entonces, lo que en esencia nos está diciendo es que todo lo que es un proyecto de inversión, pues básicamente lo que busca es esta formación de capital, tanto a nivel físico, humano, natural, institucional, intelectual, ¿correcto? Que todo ello vaya abordado, nos dice la mejora y ampliación de capacidad de producción de bienes y servicios. Además de ello, un proyecto tiene características, ¿no? Por ejemplo, se indica que un proyecto debe de ser temporal. Eso significa que cada proyecto tiene un comienzo y un final definido. Además, debe ser único, lo cual significa que un proyecto crea productos entregables, pues únicos, ¿ya? A pesar que de repente los elementos sean repetitivos en uno u otro proyecto, pues tiene particularidades que hacen que este sea pues totalmente único. Y su elaboración es gradual. ¿Por qué? Porque esto significa que para llegar a una consolidación total hay que desarrollar una serie de pasos y que estos van haciéndose de forma de incrementos graduales, ¿ya? Bien. Luego, cuando hablamos ya del Invierte.p, este significa, vamos a decir, que dentro de lo que es en el Perú tenemos un sistema que evalúa todos los proyectos de inversión pública, su factibilidad. Y este se va a ver a través del Invierte.p. Este es un sistema, como se menciona, nacional de programación multianual y gestión de inversiones, el cual se denomina en esencia, en resumen, Invierte.p, pero es un sistema, ¿correcto? Que el Estado maneja para todo lo que es evaluación de proyectos bajo este enfoque, ¿no? De la inversión pública. El nuevo sistema nació mediante el decreto legislativo número 1252, el 1 de diciembre del 2016 y entró en vigencia el 24 de febrero del año 2017. Es un sistema, el Invierte.p es un sistema administrativo que tiene el Estado con la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para que de esta manera haya una efectiva prestación de los servicios y la provisión de la infraestructura que sea necesaria para el desarrollo del país. Anteriormente se llamaba el SNIP, ¿no? Igual su objetivo era el tema de orientar al uso adecuado de los recursos y que cada cosa que se iba a invertir en proyectos del Estado, pues sean, vamos a decir, canalizados de la mejor manera. Con el Invierte.p se quiso mejorar, ¿no? De hecho, se ha mejorado un poco el tema de los tiempos, de los pasos, ¿no? Se ha minimizado esto y es que justamente lo que estamos nosotros viendo, pues, que hay más producción, que hay más proyectos viables porque se ha reducido un poco la brecha del tiempo, ¿no? Y eso justamente fue el objetivo al momento que se concibió este Invierte.p. Gracias a la inversión pública es posible destinar el monto total o parcial de los recursos públicos del Estado para el incremento, mejora o recuperación de bienes y o servicios públicos en beneficio de los ciudadanos. O sea, justamente cuando nosotros hablamos de un proyecto de inversión pública, justamente es eso, ¿no? Que todo el dinero, porque el Estado pues se sostiene bajo, vamos a decir, en base a nuestros impuestos, ¿correcto? En base a nuestros impuestos. Hace obras por los impuestos que recauda de todos nosotros los peruanos. Y justamente nosotros también como peruanos quisiéramos que digamos, nuestro dinero que nosotros contribuimos sea pues bien gastado, ¿no? Y justamente pues el sistema que nos ayuda a fiscalizar todo este proceso es el Invierte.p. Entonces, gracias a esta inversión, justamente, digamos, el buen uso que se le da a ello hace que se pueda pues realizar más cosas y sobre todo también va a estar acompañado de otros organismos que hacen la fiscalización del mismo, ¿ya? Entonces, básicamente aquí el objetivo es clave, ¿no? Que es el uso adecuado de los recursos, ¿correcto?
y que se dé a más o que se haga más proyectos para mejorar condiciones de vida de cada uno de los peruanos. Ese es el objetivo fundamental. Este sistema, que es el nuevo, ¿no es cierto? Es el que está a partir del 2017, que es el Invierte.p. Como les dije un poquito, se hizo un giro diferente al SNIP. Y tiene filosofías, vamos a decir, de trabajo. Este Invierte.b busca una inversión pública inteligente, en la que se indica o tiene las siguientes, vamos a decir, características. Inversión en una dirección clara. Para ello cuenta con metodologías, el Invierte.p cuenta con metodologías que permite una planificación y selección de carteras estratégicas de proyectos en base a necesidades de la población. Es decir, en este caso, pues, reduce brechas, ¿no? Esa es básicamente una de las características, ¿no? Va a ello, va enmarcado a reducir justamente estas necesidades de la población. Por eso aquí hay toda una serie de etapas donde finalmente pues se identifica estas necesidades y con los proyectos se va a cubrir o aliviar pues estas necesidades. Otra de las, vamos a decir, características dentro de esta característica mayor, que es invertir en una dirección clara, es que dejan de lado el enfoque inercial y de corto plazo, por ejemplo, un año, ¿no? En la programación presupuestal de los proyectos de inversión pública, en los PIB. De otro lado, dentro de este enfoque del Invierte.p, los proyectos no se retrasan ni costarán más de lo debido. Para ello se elaboran estudios de preinversión adecuados para que garantice el correcto dimensionamiento de los proyectos, así como los costos realistas. También para ello van a tener procesos estandarizados que permiten reducir los tiempos de formulación y evaluación que hoy duran hasta 2 años, ¿no? Entonces, básicamente aquí, dentro de este sistema, también busca eso, porque con el SNIP pues, se tardaba muchísimo tiempo, ¿no? Era mucha burocracia, mucho tiempo que se perdían de una etapa en otra. Con esto se ha querido justamente reducir ello. Asimismo, garantiza, ¿no? Este sistema garantiza el mantenimiento de lo que se construye. Para ello, promueve la programación presupuestal de partidas para lo que es operación y el mantenimiento de todos los proyectos de inversión. Asimismo, evalúan los procesos de los proyectos realizados para aprender y mejorar el sistema, ¿ya? Asimismo, con estos son básicamente 3 características fundamentales, ¿no? Que maneja este sistema Invierte.p. Como ustedes han podido un poco visualizar, todo ello está direccionado a una mejor inversión en los recursos públicos para la mejora de estas necesidades, pues, que se identifican en ciertas poblaciones, en ciertos grupos, pues, ¿no? De personas para justamente aliviar esa necesidad. Dentro de este Invierte.p, ¿sí? También se constituye, o dentro de este sistema, que es el Invierte.p, porque es un sistema, está constituido por 4 fases, ¿correcto? 4 fases bien marcadas. La primera es la programación multianual de inversiones, el PMI. La segunda es la formulación y evaluación. La tercera es la ejecución. Y cuarto, el funcionamiento. Todas están enlazadas. Para pasar a 2 tengo que haber hecho 1. Para pasar a 3 tengo que haber hecho 2 y así sucesivamente, ¿no? Todo es un ciclo. Por eso son las fases del ciclo de los proyectos de inversión pública, ¿correcto? Dentro de estos, miren ustedes, se va a evaluar también 2 cosas, ¿no? Fundamental. Acá están. Primero tenemos dentro de la programación multianual de inversiones, el PMI se va a evaluar ¿dónde? En la Oficina de Programación Multianual de Inversiones. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a establecer esta programación multianual de inversiones con énfasis en cerrar las brechas, ¿sí? En hacer que estas necesidades que tiene la población, pues se acorten cada vez más, ¿no? Eso justamente con esta atención, pues, e identificación de estas necesidades de la población. Luego, en lo que es en la etapa 2, que es la formulación y evaluación, esto es donde se va a trabajar en la unidad formuladora, donde aquí se van a establecer, se van a realizar justamente esta elaboración de los estudios y la declaratoria de viabilidad de estos proyectos. Luego vamos a pasar a la fase 3, que es la ejecución, y esto se va a trabajar en la unidad de ejecución e inversiones.
y esto básicamente significa ejecución de obras, pero antes de la ejecución, pues también tenemos que haber hecho el expediente técnico, ¿correcto? Estas dos subetapas, por decir, la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de los proyectos. Y en el funcionamiento se va a trabajar esto en la oficina de programación de mantenimientos y para eso vamos a establecer aquí la evaluación e incentivos al cierre de brecha, ¿no? Entonces, básicamente, estas son vamos a decir, las etapas en resumen que constituyen a este sistema que es el Invierte.p. Respecto a esta primera etapa, que es la programación multianual de inversiones, básicamente se tienen dos aspectos. Se definen indicadores de brecha y para ello los sectores, a través de su oficina de programación de multianual de inversiones, antes se llamaba la OPI, elaboran un diagnóstico de brechas de infraestructura y servicios públicos. Y en función al diagnóstico establecen objetivos para reducir las brechas por áreas geográficas que comunican a los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Asimismo, se realiza la programación multianual. Una vez que se han definido los indicadores de las brechas, pasamos a realizar la programación multianual, que en base justamente al anterior, que es a las brechas que se han identificado, estándares de servicio y niveles de producción comunicados por los sectores, la OPMI, de cada gobierno regional y local elaboran su programación multianual de inversiones y se lo comunican a cada sector. La programación que se realiza debe incluir un periodo mínimo de 3 años. Para incorporar los proyectos de inversión pública, los PIP, después de que la programación multianual hayan sido aprobados, la Oficina de Programación Multianual de Inversión, antes la OPI, deberá justificar este pedido y se deberá realizar o se deberá ser asimismo aprobado por el órgano resolutivo correspondiente, ¿no? Que básicamente va a estar dado por el titular del sector, gobernador o alcalde. De no contar con un marco presupuestal, no pasará a la siguiente fase. Luego tenemos también que se establece en la cartera de inversiones, para ello también la OPMI de cada sector y de los gobiernos regionales y locales deben elaborar también sus carteras de inversiones, ¿no? Cuando habla de cartera de inversiones se está refiriendo a los proyectos que se van a ejecutar y estos van a estar dados sobre la base de los objetivos y la priorización definidos. Asimismo, la cartera de inversiones debe indicar la posible fuente de financiamiento, modalidad de ejecución, monto referencial y fecha de inicio y término. Y luego tenemos la consolidación de estos proyectos y básicamente aquí el órgano resolutivo de cada sector, gobierno regional y gobierno local, deben presentar antes del 30 de marzo de cada año su programación multianual de inversiones a la Dirección General del Presupuesto Multianual de Inversiones de GPMI, que va a consolidar pues toda esta información en el Programa Multianual de Inversiones del Estado. Si bien este Programa Multianual de Inversiones del Estado es el marco de referencia de las inversiones públicas, esto debe ser previamente evaluado por la DGPMI para poder validar su consistencia y esta pues esté de acuerdo con la programación de inversiones que realiza actualmente los sectores gobierno regional y gobierno local, cuya información es remitida por la Dirección General del Presupuesto Público. Bien, luego en cuanto al principal cambio en esta fase, estamos hablando de la fase 1, es la definición del proyecto, donde no todas las inversiones son consideradas proyectos de inversión pública. Solo los proyectos de inversión pública se someten a todo el ciclo de inversiones, deben cumplir las 4 fases y los que no son proyectos de inversión pública se programan y se ejecutan directamente. En cuanto a lo que es la etapa 2, la formulación y evaluación, esta básicamente va a consistir en la elaboración de fichas técnicas o estudios de preinversión, que para ello los proyectos más recurrentes y replicables se estandarizarán en fichas técnicas que ya se tengan definidas y para los casos de inversiones que sean menores a los 750 UITs existirán las famosas fichas simplificadas. Solo los proyectos complejos, o sea, aquellos que no son estandarizables o de más de 15.000 UITs van a requerir de estudios a nivel de perfil y si esta inversión supera los 407.000 UITs, requerirá estudios a nivel de perfil reforzado. Luego tenemos también, una vez que hemos elaborado las fichas técnicas o estudio de preinversión, se pasa a la evaluación y registro del proyecto en el banco de inversiones. Esta evaluación de las fichas técnicas y de los estudios de preinversión sean, según el caso,
se van a realizar en la unidad formuladora, en la UEF. Y esta UEF, además, es la encargada de registrar el proyecto en el banco de inversiones, así como el resultado de su evaluación. En el caso de los proyectos de inversión pública, cuyo financiamiento genere deuda pública, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones respectiva y la DGPMI determinan a la unidad formuladora quién es el responsable de esta formulación y evaluación como requisito previo a la elaboración de los estudios de preinversión. La principal novedad en esta fase, o sea, en la 2, es la creación de fichas técnicas para proyectos estándares. Y estos se indican que se refieren a los formatos estandarizados, precargados, con datos para las principales variables para el dimensionamiento y costos de un proyecto. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones son las encargadas de recomendar aquellas tipologías de proyectos que puedan estandarizarse y las fichas técnicas brindan una justificación técnica y económica clara y concisa. Y ya en la fase 3, que es más que todo donde nosotros los civiles entramos a tallar, va a consistir de 2 subetapas, ¿no? O de 2 aspectos que tienen que consolidarse. Por un lado, la elaboración de los expedientes técnicos, y por otro lado, la ejecución del proyecto. En cuanto a la elaboración de los expedientes técnicos de documentos que equivalgan a ello para poder ejecutarlos posteriormente, ¿quién elabora estos expedientes técnicos? Lo elabora la unidad ejecutora de inversiones, la UEI, en función de la concepción teórica y dimensionamiento del estudio de preinversión o de la ficha técnica. En el caso de aquellas inversiones que no constituyan proyecto de inversión pública, se elabora un informe técnico sobre la base de la información que se registró directamente en el banco de inversiones. Una vez que nosotros ya hemos tenido aprobado estos expedientes técnicos o documentos, como se indica, equivalentes, y ya se ha declarado se ha aprobado y se declara pues la viabilidad, va a pasar a la ejecución de estos proyectos. El seguimiento de la ejecución se realiza a través del sistema de seguimiento de inversiones, herramienta que está asociada al banco de inversiones con el CIAF. Si se realizan modificaciones, la unidad ejecutora o la unidad formuladora, según corresponde el caso, deben registrarlas en el banco de inversiones antes de ser ejecutados. Y culminada la ejecución, la unidad ejecutora realiza la liquidación física y financiera y cierra el registro en el banco de inversiones. De esta manera, si se incorporan mayores recursos durante el año de ejecución, se pueden ejecutar proyectos no previstos en la programación multianual de inversiones, previa aprobación del órgano resolutivo e informe de la DGPMI conforme a la normativa prevista vigente, ¿sí? En el caso de las APP se registran por su contrato. Aquí el principal cambio que ha sucedido es la creación del sistema de seguimiento de inversiones que vincula al banco de inversiones con el CIAF. El registro oficial de todas las inversiones públicas, es decir, los proyectos de inversión pública y no proyectos de inversión pública y su seguimiento. La información resultante del expediente técnico o documento equivalente registrada por la unidad ejecutora de inversiones en el banco de inversiones y las modificaciones aceptadas por la normativa de contrataciones la registra la unidad ejecutora de inversiones, las de otro tipo, la unidad formuladora. Y finalmente, en lo que es el funcionamiento, que es la última etapa que se integra a este sistema, pues está constituida por los reportes del estado de los activos. Acá los titulares de los activos incluidos en la programación multianual de inversiones deben reportar anualmente su estado a las oficinas de programación multianual de inversiones del gobierno regional o local respectivamente. Posteriormente se va a programar el gasto para la operación y mantenimiento. Acá los titulares de estos activos deben programar el gasto necesario para asegurar la operación y mantenimiento de los mismos. Y luego se tienen las evaluaciones ex post de los proyectos. Acá la DGPMI establecerá criterios para que un proyecto sea evaluado. Y la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, respectivamente, deberá determinar qué proyectos cumplen los requisitos y evaluarlos de acuerdo pues a la complejidad, ¿ya? Entonces estas son las 4 etapas, claro, está en resumen, que constituyen este sistema del invierte.p.
¿no es cierto? Entonces nosotros el día de hoy vamos a tratar el tema de los costos y presupuestos bajo este enfoque. Entonces debemos de saber que cuando nosotros vamos a hacer la parte económica de un proyecto, pues esta se constituye en unas, ¿no?, de los documentos fundamentales de un expediente técnico o en documentos equivalentes, porque cada vez que usted quiere ejecutar un proyecto o quiera realizar algo, necesita tener esta valiosa información que es la parte económica. ¿Cuánto me costará un proyecto que deseo ejecutarlo, que deseo cristalizarlo? O sea, esa información es importantísima. Es por eso que, según el OCE, ¿no?, dentro de las partes que reporta de un expediente técnico, pues se tiene el presupuesto de la obra. Entonces, eso deben de saberlo ustedes, lo que vamos a conocer el día de hoy, cuáles son los aspectos que se tienen que tomar en cuenta para elaborar un presupuesto de obra bajo esta directiva que es el invierte.p. Sabemos que el sistema, que es el invierte.p, es aquel que regulariza, ¿no?, todas las etapas que debe de cumplir un proyecto de inversión pública específicamente. ¿Correcto? Entonces, una de las etapas que debe de cumplir mi proyecto es el de que se elabore el expediente técnico. Sin eso no voy a poder ejecutar y por lo tanto rompería el ciclo, ¿no es cierto?, de este sistema. Entonces, si usted quiere ejecutar un proyecto, lógicamente tiene su nacimiento, que es el tema del diagnóstico, ¿no? Luego el tema de la formulación, ¿ya? Y luego ya se va a cristalizar esto en lo que refiere a un expediente técnico, en los estudios, y luego la ejecución y luego el mantenimiento, el funcionamiento. Entonces, vamos a conocer justamente eso, cómo yo estructuro este expediente técnico en lo que refiere a la parte económica para dar cumplimiento a este sistema, ¿ya? Entonces, esto es algo de lo que les estaba mencionando. Dentro de la fase de ejecución tenemos dos subetapas, ya lo habíamos indicado, la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de la obra. Una vez que se aprueba los expedientes técnicos, pasan a su ejecución. Y aquí en esta fase también podemos ver las 4 etapas, ¿no?, que tiene este ciclo de los proyectos de inversión pública. La primera es la programación, donde aquí se va a consolidar todo lo que es la parte de diagnóstico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de cerrar estas brechas de infraestructura y servicio. ¿Qué significa atención a más peruanos en el menos tiempo, ¿no? Luego que hemos hecho esto, pasamos a la etapa formulación y evaluación, donde aquí esto se va a reflejar a través de fichas, ¿no?, donde vamos a ver la prioridad de estos proyectos y además de eso también con respecto a lo que es fichas van a pasar también al tema de perfiles y una vez que se ha declarado la viabilidad, pasarían a la tercera fase, que es la elaboración de estos estudios a través del expediente técnico y una vez aprobados estos expedientes técnicos a la ejecución de la obra, ¿correcto? Y ya luego la fase de funcionamiento, que es ya la operación y mantenimiento, pero que antes de ello se tiene que haber cerrado la fase de ejecución con la liquidación de obra. En cuanto, ya les he dicho, la fase ejecución tiene 2 subetapas, la elaboración de los expedientes y la ejecución del proyecto. Una de las partes del expediente técnico, como también ya les refería, es la parte presupuestal, ¿no? Vamos a irnos rapidito a la parte presupuesto de obra. Bien, cuando hablamos de presupuesto de obra nos estamos refiriendo a determinar el monto económico de un proyecto, obviamente que se va a ejecutar, donde la idea en cuanto a esta parte económica es hallarla lo más cercana posible a la realidad, ¿no?, a lo que realmente se gastará. O sea, esa es la idea detrás de un presupuesto, que no sea tan presupuesto, ¿no? O sea, que no sea algo que solamente se quede en una idea, ¿no? No, lo que tratamos de nosotros realizar en la parte económica justamente es que este monto sea lo más cercano a lo que vamos a hacer. Y para eso se tiene que haber pues hecho visitas a campo, se tiene que haber considerado todos los aspectos externos para que en la parte de elaboración de los costos unitarios, pues esto refleje en una receta exacta, ¿ya? Entonces, básicamente por ahí es la definición, se refiere a qué cosa, a la determinación económica de un proyecto con el objetivo de que este se pueda cristalizar más adelante. Y también acá lo que se quiere es que sea un presupuesto lo más cercano a la realidad. Cuando hablamos de un presupuesto de obra también deben de saber ustedes que están constituidos por 2 tipos de costos.
un costo llamado directo y un costo llamado indirecto. O sea, ¿cómo tú sacas un presupuesto de obra? Estructuralmente hablando, es costo directo más costo indirecto. Los costos directos son aquellos costos vitales, costos indispensables, que sin ellos no podríamos nosotros ejecutar las partidas. ¿Cuáles son estos? Mano de obra, materiales y maquinaria y equipos. Y dentro de los costos indirectos son aquellos costos complementarios. Costos que si bien es cierto no tienen esa connotación de vital, de imprescindible, pero que también su presencia hace que la partida se pueda desarrollar de una mejor manera, ¿no? En un menor tiempo, cumpliendo los parámetros que me dice la norma. Entonces, en resumen, ambos son esenciales, son importantes para poder nosotros ejecutar una partida. No solamente los costos pues directos, vitales, sino también los costos indirectos, es decir, los costos complementarios. En cuanto a la estructura de un presupuesto, ustedes se fijan ahí, básicamente es hablando de sus componentes, ¿no? Cómo están estructurados. Sabemos de por sí que cuando hablamos de presupuesto de obra, estos están constituidos por dos tipos de costos, el costo directo y el costo indirecto. En cuanto al costo directo, ¿cómo lo vamos a hallar? Multiplicando dos datos, metrado por costo unitario. El metrado es un dato que ya se tiene que haber hecho anteriormente y donde nosotros sí ponemos énfasis y trabajamos bastante en la parte económica es en el costo unitario. Este costo unitario se va a realizar en función a un análisis de estos tres recursos, que ya lo mencionábamos que son vitales, ¿no? Que es los materiales, la mano de obra y la maquinaria y equipo, ¿sí? Los materiales no tienen, vamos a decir, rendimiento, pero sí tienen un aporte unitario y tienen precios. De esa manera vamos a hallar los materiales. La mano de obra está determinado por un costo hora hombre y está sujeto a un rendimiento. Y los equipos también tienen un costo hora máquina, está sujeto a un rendimiento y también vamos a acoplar aquí las herramientas. Dentro de los costos indirectos tenemos los gastos generales, utilidades e impuestos, ¿no? Dentro de los gastos generales nosotros tenemos los variables y los fijos. Dentro de los variables son aquellos que están relacionados con el tiempo de ejecución de su obra y los fijos son aquellos que no están relacionados con el tiempo de ejecución. Y la utilidad es algo que ya está dado y los impuestos es el IGB. Finalmente digo que el presupuesto total es igual al costo directo más un costo indirecto. Algo que deben de saber también ustedes que esta estructura que yo se les estoy mostrando es básicamente para dar cumplimiento a este sistema de inversión pública, ¿no? Que es el invierte.p. Cuando usted hace proyectos para el Estado, es decir, proyectos bajo el enfoque de la inversión pública, usted tiene que ceñirse a lo que estamos ahorita tratando. Si usted va a hacer un proyecto, ¿no? O un presupuesto específicamente para una empresa privada, de repente no tiene por qué ceñirse a eso, ¿me entiendes? Si gusta y está estipulado como política de tu empresa, pues tú podrás contemplar todas esas partecitas, añadir los gastos que tú consideras que, digamos, tú los requieres para poder ejecutar. Porque estás de repente presentando otra empresa que no, es una empresa privada, donde pues es tu propuesta, ¿no? Es lo que tú vas a gastar para realizar algún servicio, no sé, que te cotice. Que es diferente cuando tú vas a hacer un proyecto o un presupuesto para un proyecto de inversión pública. Usted tiene que ceñirse a las partes que nos dice nuestra normativa, nuestras directivas. Y estos son los lineamientos que te dice, tienes que cumplir con esto necesariamente. Ingeniera, pero yo he visto otros modelos. Sí, será para una empresa privada, ¿no? O de repente puede ser para el Estado. Pero yo como contratista estoy subcontratando. Entonces, entre subcontratista ya es otra historia. Ellos verán cómo se arregla. Pero yo les digo formalmente en el tema de la constitución de estos presupuestos. ¿Sí? Entonces tenemos que alinearnos a esto, costo directo, costo indirecto, los costos directos los vamos a hacer de esa manera y los costos indirectos tendrán que ceñirse a lo que ya les estoy indicando, ¿ya? Luego, otra de las cosas que deben de saber ustedes bajo este enfoque de los proyectos de inversión pública, en lo que refiere a presupuestos, es las partes, porque lo que usted va a aprender hoy día es hacer, digamos, la estructuración de su presupuesto para proyectos de inversión pública. Entonces, vamos a simplemente a hacerlo. Ahorita ya anteriormente habíamos visto sus componentes, ahora vamos a ver sus componentes, en dónde irá, en qué partecitas irá. Entonces, mire, tenemos cabecera, cuerpo y pie. Son tres partes que componen un presupuesto de obra, vamos a decir, bajo este enfoque de la inversión pública y también para cualquier proyecto en general. En la cabecera usted va a
establecer ahí, va a colocar ahí sus datos generales del proyecto, como el nombre del presupuesto o del proyecto, la especialidad, quién es el cliente, el lugar y la fecha. En lo que es el cuerpo, esta es la parte fundamental, es el corazón de su presupuesto. Y ahí usted va a establecer los componentes de su proyecto, o sea, sus partidas, como lo estamos viendo en este caso en un proyecto de pavimentación, ¿no? Sus partidas, sus componentes que tienen que ir alineadas también a su reglamento de metrados para obra de edificación, ¿no? Con su jerarquía que también nos refiere. Luego va la unidad de medida de la partida, luego va el metrado. En el metrado es la determinación de la cantidad de esta partida en función a la unidad de medida. Luego está el costo unitario, que ese es el valor económico que usted va a hallar en función a la unidad de medida de esa partida. Y luego el costo o el parcial, columna parcial, que lo vamos a obtener de multiplicar metrado por costo unitario, que también se llama costo unitario directo. Entonces, eso se va a trabajar por cada una de las partidas. Por cada una de las partidas vamos a trabajar o hallar nosotros el metrado en función a la unidad de medida. Y el costo unitario, como le dije, es nuestro trabajo. Desde la perspectiva económica, ese es el trabajo que le corresponde a usted, hacer sus famosos APUs, o sea, sus famosos análisis de costos unitarios, ¿ya? Y la suma de todos sus costos, vamos a decir, sus costos directos de cada partida, la suma de todos esos costos directos de cada partida me dará mi costo directo total. Y en la parte del pie, ahí vamos a establecer el costo total del proyecto, el monto total del proyecto, a partir del costo directo que viene ya de un dato que hemos trabajado en el cuerpo. Y a partir de ese costo directo, usted ya aplicará ciertas consideraciones que eso también va a estar sujeto a la forma de ejecución de su proyecto para que al final podamos nosotros hallar el total del presupuesto y eso lo va a hallar usted allí en el pie. Dado que esto es un presupuesto para un proyecto de inversión pública, como ya les refería, hay normativas, hay lineamientos que nos indican cómo hacer esta elaboración de tu presupuesto de obra, ¿sí? Entonces, una de esas es, por ejemplo, ¿qué debe contener tu pie de presupuesto? Y estas, digamos, componentes que van a ir en tu pie de presupuesto va a estar en función a la forma de ejecución de tu proyecto. Sabemos que hay dos formas de ejecución de su proyecto. Tenemos administración directa y obras por contrata. En las obras por administración directa, ¿qué componentes va a llevar tu pie de presupuesto? Bueno, decíamos que el costo directo es algo que viene ya del cuerpo, ¿no? Que trabajamos en el cuerpo. Ahí irá tu costo directo. Luego eso vamos a aplicar gastos generales entre fijos y variables, siendo estos un porcentaje del costo directo. ¿Qué porcentaje, ingeniero? ¿Será un porcentaje fijo? ¿Yo lo voy a hallar? ¿Cómo será la idea? Este porcentaje usted lo va a hallar en función a su propio análisis. O sea, acá no te van a dar porcentajes fijos. Nadie te va a decir, mira, en el gasto general fijo es 5, gasto general variable es tanto. No, eso tú tienes que hallarlo. Entonces vamos a hacer un análisis de todos los gastos que usted lo va a referir como gasto general. Y estos se van a dividir entre costo directo, lo vamos a multiplicar por 100 y ese será tu porcentaje. Entonces aquí se va a poner ese monto que ha salido de tu análisis, tanto para fijo como variables. Si es una obra por administración directa, entonces solamente vas a sumar costo directo más gastos generales, los mismos que se entienden que están entre fijos y variables, ¿ya? Entonces ahí hay mi costo directo, perdón, mi presupuesto total, ¿ya? Ojo, aquí en lo que es las obras por administración directa, en los análisis de costos unitarios, van a ser van a ser con IGB, porque ustedes ven que al final en el pie de presupuesto, donde establecemos el monto total, pues no hay IGB. Entonces, si no hay IGB, nosotros lo vamos a establecer en el cuerpo del presupuesto, pero a los recursos que realmente necesitan llevar IGB, como es materiales y maquinaria y equipos, la mano de obra no lleva IGB, ¿ya? En lo que es una obra por contrata, ¿cómo va a estructurarse el pie de presupuesto? Entonces, a partir del costo directo, que es un dato que viene del cuerpo, aplicamos gastos generales, que eso es un valor que usted ya lo halló, ¿no es cierto?, anteriormente, con todos los aspectos que para usted se va a necesitar en su obra como gasto general. Luego tenemos la utilidad, que eso es un porcentaje ya fijo que se establece por cada entidad, lineamientos ya que están entre 7 y 10%. Luego tenemos el subtotal, que es una suma de costo directo más gastos generales más utilidad.
Luego de eso aplicamos IGB y luego tenemos el total del presupuesto, que va a ser básicamente el subtotal más el IGB. Ojo que aquí en los análisis de costos unitarios, estos van a ser sin IGB, ¿correcto? Sin IGB, ¿por qué? Porque ya aplicamos IGB en la parte del pie. Algo importante también que tomar en cuenta es en relación a la denominación monetaria. A partir de enero del 2016 ya se cambió la denominación monetaria de nuevos soles a soles, por lo tanto en nuestros presupuestos actualmente colocamos soles y de la simbología S/punto a S/, que es lo que ahora usamos, y por lo tanto en sus S10, en sus presupuestos que usted hace, tiene que ir esa denominación monetaria. Otra de las cosas importantes a ver en el marco de los proyectos de inversión pública es que los presupuestos tienen un tiempo de, vamos a decir, validez, ¿sí? Este tiempo nos dice la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, nos dice que en el caso de ejecución y consultoría de obras, el valor referencial para convocar el procedimiento de selección no puede tener una antigüedad mayor a los 9 meses, contados a partir de la fecha de determinación del presupuesto de obra o del presupuesto de consultoría, pudiendo actualizarse antes de la convocatoria. ¿Ya? Entonces sabemos que el tiempo válido es 9 meses, pero esto no significa que si pasa los 9 meses ya no sirve, ¿no? Se tendría que actualizar. Bien, otra de las cosas importantes a tomar en cuenta es en la parte presupuestal, es más que todo trabajar los costos unitarios. Ya sabemos cuál es la estructura, ya sabemos cómo se va a finalmente hallar también la parte final de tu presupuesto en función justamente de este enfoque que el día de hoy hemos comenzado indicándole, que es los proyectos de inversión pública. Ya, si usted no lo elaboraría para ello, pues usted lo hará como usted crea conveniente. Pero usted está haciendo proyectos, expedientes técnicos, en donde requiere que su parte económica esté bien estructurada y para eso tiene que cumplir el lineamiento que le he referido. Ahora, cuando hablamos de presupuesto, ya decíamos que esto está compuesto por dos aspectos, costos directos y costos indirectos. Vamos a hablar un poquito de los costos directos, poco por el tiempo, lo voy a hacer a través de un Excel, donde les voy a dar ahí todos los lineamientos que ustedes necesitan pues de manera práctica. Ya en el PPT está todo, digamos, la parte teórica para que ustedes sepan cómo se halla. Solo acá voy a referirme a una cosita antes de entrar a la hojita de Excel, que yo lo trabajo ahí para que un poco se pueda entender cómo hacer sus APUs, ya sea en S10 o con cualquier otro software, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante, porque cuando nosotros usamos de frente el S10 para hacer nuestra parte económica, como que yo siempre he visto, también trabajo en la carrera, soy especialista en esta área, como que hay vacíos, porque nos acostumbramos a que todo nos dé respuesta, tal vez este software. O como se mecanizan tanto, ya no sabemos ni cómo se halla eso. No de todos los casos, algunos que he podido trabajar un poco por la carrera, también en la docencia, lo he podido un poco contrastar ello. Entonces, para mí no hay mejor forma, si yo enseño un software, el S10, que es más común, ir a ello, que lo vamos a ver nosotros, ¿no? Al desmenuzar a través de estas hojitas de Excel cómo se compone cada partecita de tu costo unitario. Creo que eso es esencial al margen del software que ustedes utilicen o de la herramienta que ustedes utilicen. Eso es fundamental para poder entender la parte económica, ¿ya? Miren ustedes, en lo que es los costos directos, habíamos hablado al inicio que es uno de los costos más importantes, ¿no? Por decirlo de una manera, porque son aquellos costos que me van a reflejar justamente la compra de estos recursos o los gastos económicos de estos recursos que son sumamente importantes para la obra, que sin ellos no pudiera ejecutar mis partidas. ¿Por qué? Porque me van a dar pues este detalle de los gastos para estos recursos, ¿no? Que tienen esta connotación de que sin ellos no se puede ejecutar la partida. Y para ello nos dice también la parte estructural aquí, que los costos directos se van a hallar multiplicando dos datos, metrados por costos unitarios directos. Y estos costos unitarios directos es el meollo del asunto aquí, porque los metrados no es un problema en la parte económica, eso ya se trabaja anteriormente. Un poquito lo que nosotros acá debemos de puntualizar y fortalecer son los costos unitarios, llamados también costos unitarios directos, ¿ya? Entonces, esto se va a trabajar en el cuerpo, o sea, usted los APUs lo va a hacer en un dato, digamos, en un trabajo aparte, pero que este valor va a ir en su cuerpo, ¿no? Decíamos metrado por costo unitario directo, costo parcial. La suma de todos los parciales, tu costo directo, pues total.
Entonces, esto se va a trabajar en el cuerpo. Entonces, cuando nosotros hablamos de justamente esto, miren, yo les voy a mostrar, este es el modelo de un APU. Y cuando nosotros hablamos de un costo unitario, poquito para que ustedes me entiendan, se refieren al costo por unidad de medida de la partida. Ingeniero, ¿y qué será eso? Parece como que de repente no sé, una frase un poco que rima más que todo, ¿no? Entonces, miren, el costo unitario, así como ustedes lo escuchan, costo unitario es el costo económico en función a la unidad de medida de tu partida. Todas las partidas tienen unidades de medida según tu reglamento de metrados. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es ir trabajando los datitos que necesitamos para presupuestar, para hallar la parte económica. Entonces, cada partidita, miren, es mi componente de mi proyecto. Entonces, cada partida necesita de 2 datos para que podamos hallar presupuestos. Un datito se llama metrado y otro datito costo unitario. Entonces, el costo unitario me dicen que es el costo económico, valor económico de la unidad de medida, porque cada partida tiene su unidad de medida. Entonces, solo de una unidad de medida es el costo económico, ¿no? De esa partida. Ese es el costo unitario, el costo económico de la unidad de medida de tu partida. ¿Correcto? Y nos dice además que este tiene que ser totalmente compatible con las especificaciones técnicas que también están en tu expediente técnico. Entonces, nosotros tenemos aquí, por ejemplo, esta hojita de Excel y otra cosita para que ustedes también no se olviden, es que los análisis de costos unitarios son recetas, así como que cuando usted va a preparar un ceviche y para 6 personas, por ejemplo, usted dice, necesito tales ingredientes en tal proporción y luego tienen ustedes ahí la preparación y con eso arma su comida, ¿no? O lo que fuera, un dulce, un trago, qué sé yo. Entonces aquí también en un costo unitario es una receta. Usted acá me tiene que establecer sus insumos y en la medida correcta. Si usted no me establece sus insumos en la medida correcta, yo no voy a poder ejecutar mi partida. Y de eso no se trata, ¿no? Por ejemplo, estoy en la partida muro. Si tú no me dices, necesito cemento, arena, ladrillo, agua, en esta cantidad, yo no podría ejecutar la partida porque acá no se trata que yo haga las cosas como quiero, sino en función a algo que ya está determinado, no sé, un diseño de mezcla, en función a una directiva, en función a un manual, qué sé yo, ¿no? Entonces, por eso que esto es algo serio, es algo delicado. Usted está declarando la cantidad de insumos y en qué, o sea, el insumo que voy a necesitar y en qué medida lo voy a usar. Y cuál es el costo, que esto es algo también delicado. Entonces, aprendamos a ser bastante cuidadosos en la elaboración de estos costos unitarios, porque esto es el corazoncito de la parte económica, ¿ya? Entonces, no olvidemos que los costos unitarios son como recetas, ¿correcto? De cada una de sus partidas. Por ejemplo, vamos a ir a algo, yo acá tengo todas mis hojas de Excel de mis costos unitarios, ¿ya? A ver, vamos a ir a un último, ojalá que lo tenga. Ya, a ver, este. Por ejemplo, este es el costo unitario de la partida concreto en losa aligerada. ¿Sí? Entonces aquí fundamentalmente lo que voy a hacer es el nombre de la partida, o sea, para quién vas a hallar tus costos unitarios. Y recuerde que cuando hablo de costo unitario me estoy refiriendo al valor económico de la unidad de medida de tu partida. O sea, me estoy refiriendo a eso, a que tú me vas a hallar el valor económico solo de una unidad de medida de tu partida. Otra cosita que les voy a indicar antes de pasar a hacer el detalle es que los costos unitarios en lo que respecta a sus 3 componentes, mano de obra, materiales y maquinaria y equipos, se van a estructurar en función al dato unidad de medida. O sea, todo gira en función a la unidad de medida. Si tú cambias la unidad de medida de tu partida, cambió todo. Entonces tú tienes que fijarte, sobre todo aquí, miren ustedes, si es que esto sí se pone en empresa privada, bueno, pues de repente por ahí se te equivocas o si hay algún error, qué sé yo, usted pudiera subsanarlo de una manera, pero ya cuando haces algo para el Estado, pues no, porque ya todo, digamos, de una manera rápida se relaciona con alguna perjuicio al Estado, con alguna falta administrativa, por ahí de repente civil, penal, qué sé yo.
Por eso tienen que tener mucho cuidado. Y cuando ustedes hagan algo para el Estado, que son sus proyectos, en este caso expediente técnico, donde se diseña todas las partes, digamos, todas sus partecitas que se requieren para ejecutar, tienen que hacerlo con suma, digamos, conciencia de que cada cosa puede ser investigada, cada cosa tiene que ser sustentada, cada cosa tiene que ser transparente. Y la parte económica más aún todavía. ¿Sí? Ustedes saben que la parte económica es algo que en el mundo siempre ha traído problemas, ¿no? Hay hasta familias que por dinero, imagínense, se pelean, se hacen daño, ¿no? Y entonces hasta parejas, ¿no? Entonces esto es bien delicado. Y usted como profesional, mientras más transparencia deje de lo que ha hecho, sobre todo aquí, parte económica, pues va a ser mucho mejor. Ahora, cuando usted elabora un costo unitario, recuerde que todo va a estar en función a la unidad de medida. Eso no se vaya a olvidar. Todo va a estar en función a la unidad de medida. ¿Por qué le digo esto? Porque también en mi experiencia que he tenido como evaluadora de expedientes técnicos, muchos creen que el costo unitario es en función a toda la partida, muchos creen que es en función al tanteo, no sé, no hay la concepción clara. ¿No? Es lo que poco he podido visualizar. O cuando le digo, ¿por qué estableces esto? No tiene ni idea. Ingeniera sí estuvo en el modelo que a mí me pasaron. Y no es así. ¿Ya? En este ejemplo sencillo vamos a un poquito a conocer ello. Lo primero que tienen que ustedes entender nuevamente es que los costos unitarios se trabajan en función a la unidad de medida. Solo a la unidad de medida que está declarada aquí. Por ejemplo, en este caso es metro cúbico para el concreto, porque la unidad de medida de mi concreto es metro cúbico. Entonces, mi costo unitario está referido a esta unidad de medida, que es el metro cúbico. Entonces, lo que yo voy a decir es, ¿cuánto de mano de obra necesitaré para ejecutar solo un metro cúbico de concreto? Luego diré, ¿cuánto de materiales necesitaré para ejecutar la unidad de medida de concreto? Y luego diré cuánto de maquinaria y equipos necesitaré para ejecutar un metro cúbico de concreto. O sea que todo va a estar en función al metro cúbico, ¿correcto? A esa unidad de medida, que es el metro cúbico. Con eso tú comienzas a hacer de una mejor manera tu análisis, porque algunos la verdad no saben en función a qué se hace un análisis de costo unitario. Y esto es esencial, es en función a la unidad de medida que estás en este caso declarando para tu partida. Que lo idóneo es que sea en función a la unidad de medida que dice el reglamento de metrados. Entonces, yo lo voy a hacer, por ejemplo, para la partida concreto en losa. Tengo que también saber que los datos que se necesitan esenciales para comenzar a elaborar un costo unitario, cuadrilla y rendimiento. Cuadrilla y rendimiento, dos datos vitales. Sin eso usted no me va a poder hacer costo unitario, lamentablemente. Y como estos son, ya les he dicho que la parte económica es sumamente delicada, es algo muy álgido, entonces usted no lo puede sacar de cualquier lado. Usted tiene que sacarlo de una información o de un documento legal, formal, no sé, normal. No puedo decir, no, la ingeniera Elena Quevedo me ha dado estos rendimientos. Bueno, yo por ahora no represento nada normativo, ¿no? No, es mi especialidad, sí, todo lo que ustedes pues deseen, pero yo no represento una norma. Entonces usted no puede coger mi referencia. No, me dijo el maestro de obra, pues tampoco es una referencia. Usted tiene que irse a documentos, es un proyecto, es un presupuesto para el Estado. Usted no puede hablar suelto de hueso, no, eso me lo dio el maestro, eso me lo cogí de otro expediente. No, tiene que haber un sustento de cada dato que usted está utilizando para elaborar tus costos unitarios. En este caso de edificaciones, lo más común y lo que usamos en el Perú como algo normalizado, a pesar que no tenga va a decir con mucho cariño, no voy a decir que no tenga, pues de repente la eficiencia que yo quisiera, porque ya, por ejemplo, CAPECO, que es la Cámara Peruana de la Construcción, es la que tiene pues una tabla de rendimientos mínimos oficiales, pero esto ya está desfasado. ¿No? Son ratios, en algunos casos de partida son ratios muy altos, en otros ratios muy bajos. Entonces, ¿qué hacen? Las municipalidades pues trabajan mejor sus directivas con sus rendimientos para su zona y así mejoran esa data que ya pues está muy desfasadita, está de muchos años atrás y no se ha trabajado nada, ¿ya? Pero yo debo de indicarles que eso tiene como referencia pues a esta parte formal, que es CAPECO. Por ahí, yo no le voy a decir, mira, Ana coge de un expediente X, Ana coge un... No, eso es lo formal. Si hay un sustento técnico para que usted esto lo cambie por directivas de la entidad, perfecto. Si esto cambia por un sustento técnico bien hecho,
se hará, pero hay un documento detrás, no es porque yo quise coger. Entonces, en este caso voy a trabajar con Capeco. Capeco tiene, que también acá les he puesto en el material, ya Capeco tiene su tablita de rendimientos mínimos oficiales de la mano de obra en la industria de la construcción en el ramo de la edificación para las provincias de Lima y Callao en una jornada de 8 horas, establecida por resolución ministerial número 175 del 9 de abril del año 68. Entonces, esta tablita es la que rige para muchos proyectos, ¿no? Entonces, en este caso, como se trata de la losa aligerada, concreto, pues me dice que su rendimiento es 25 cubos, entonces coloco 25 cubos. Y que su cuadrilla es 3, 2, 11. Y eso es lo que coloco porque está allí. Luego, mi unidad de medida es metro cúbico y el costo unitario lo voy allá recién. Ahora, vamos estableciendo entonces los datos en la mano de obra. En cuanto a la mano de obra, miren ustedes, he puesto operario, oficial y peón. Ingeniero, ¿por qué pone usted los 3? ¿Por qué no pone a 1 o solamente a 2? Porque en tu cuadrilla está declarado, pues acá dice operarios, oficiales y dice peones. Entonces, por eso que acá va operario, oficial y peón. Y la unidad es hora hombre. La cuadrilla está acá arriba, dice 3 operarios, 2 oficiales, 11 peones. Ahí está declarado. Luego, lo que es la cantidad, se pone aquí o vamos a hallar este valor en función a esta formulita. Miren, el aporte unitario de la mano de obra es igual al número de obreros, que es acá la cantidad de personas, por el tiempo, que en construcción civil es 8 horas, sobre el rendimiento, que el rendimiento está aquí. ¿Correcto? Entonces, de esa manera se halla el valor para todo. Precio unitario. El precio unitario es un costo que va a depender de la forma de ejecución de su proyecto. Si es una obra por contrata, pues los costos que usted me va a colocar aquí son estos, los que establece construcción civil con Capeco, que son costos de la mano de obra, justamente en función a estos aspectos, ¿no? De construcción civil, donde me indica que un operario por hora gana 24.22, oficial 19.12 y peón 17.28. Y es lo que yo he colocado aquí. Si es una obra por administración directa, no necesariamente, no se tiene que acoplar a esto. Los costos que van a colocar aquí son los que la entidad indique. Precio parcial, su valor que se halla de multiplicar cantidad por precio unitario. Sumo todos los parciales y me halla o me sale mi costo total. Y en cuanto a los índices unificados, es un valor que se necesita obligatoriamente para poder hacer mi fórmula polinómica, que en el caso de la mano de obra, su código único es 47. En cuanto a los materiales, miren ustedes, va a ir un poquito a recordar lo que les decía, receta. Costo unitario es una receta donde voy a colocar los insumos que necesito en la medida correcta, que sin esos ingredientes no podría preparar pues esa receta. Entonces, en el caso de concreto, que dice aquí, concreto para la losa aligerada, pues yo necesito recursos para elaborar, para fabricar este concreto. ¿Cuáles son estos recursos? Bueno, lo que les va a ayudar a usted mucho es su diseño de mezcla, o tal vez le va a ayudar a usted estas tablitas que tiene Capeco ya establecidas para lo que son el tema de los concretos, ¿no? Entonces, para las diferentes características, por ejemplo, acá me dice un concreto 210, entonces concreto 210 me dice Capeco que necesito 11.50, diré 9.73 bolsas de cemento, necesito 0.52 bolsas, perdón, metros cúbicos de arena, 0.53 metros cúbicos de piedra y 0.186 metros cúbicos de agua. Y esto es lo que yo establezco aquí, su recurso, su unidad de medida y su cantidad. Ojo que esta cantidad está sin desperdicios, sabemos que el concreto tiene desperdicios, así es que usted en función de las directivas que también tenga la entidad puede añadir aquí un desperdicio. Que si no le dan ninguna directiva o le dicen que usted lo asuma, pues usted podrá guiarse de Capeco, donde también les muestra estas tablas de porcentaje de desperdicios y le dice que, por ejemplo, para mezclas de concreto un 5%, ¿no? Y eso es lo que usted podría añadir aquí. No lo he hecho para que usted sepa exactamente de dónde salieron estos datos, que es de esta tablita. En cuanto al precio unitario, recuerde usted que aquí estos van a estar sometidos a una cotización. La normativa nos dice, por ejemplo,
que los precios de los recursos deben ser totalmente contrastables a través de precios que vengan de una indagación de precios de mercado, donde usted tiene que hacer 3 cotizaciones como mínimo, donde se supone que el precio más bajo del recurso es el que usted me ha colocado, ¿ya? Además, el precio unitario también va a depender de la forma de ejecución. Si es obras por contrata, usted va a hacerlo sin IGB, el costo del precio. Si es una obra por administración directa, usted va a añadir el IGB a ese precio, ¿ya? Luego la columna precio parcial es la multiplicación de cantidad por precio unitario y luego precio total. Asimismo, cada uno de estos recursos van a tener sus códigos, que eso va a estar determinado por el INEI, ¿no? El INEI nos da los códigos de cada uno de los recursos. Ojo que los recursos en lo que son materiales, recuerden, tiene que estar de la mano con las especificaciones técnicas. Significa que yo no puedo poner solo cemento, ¿no? ¿Cemento qué tipo? No puedo poner solo arena, puede ser fina o gruesa, entonces en este caso arena gruesa. Yo no puedo poner solamente piedra chancada, tendría que colocar su diámetro, ¿no es cierto? Y no puedo colocar solamente agua, tendría que decir qué característica, qué propiedad, pues agua potable. Entonces aquí tiene que ser totalmente, pues, contrastable y respaldado por las especificaciones técnicas. En cuanto a la maquinaria, equipo y herramientas, ¿ya? Acá básicamente van a ser 3. ¿Por qué? Porque en las especificaciones me dijo que se iba a hacer con mezcladora de 9 pies cúbicos, con vibradora de 4 HPs, ¿no es cierto? Y las herramientas manuales es un recurso que se va a adicionar obligatoriamente dentro de la parte maquinaria y equipos. Entonces, aquí la unidad es hora máquina de la vibradora. A ver, un ratito. Ya. Entonces, luego la cuadrilla es 1 en 1, tanto la mezcladora como la vibradora. En lo que es la cantidad, vamos a emplear esta misma formulita de la mano de obra, sino que solamente en vez de número de obrero, va a ser número de máquinas, que va a ser 1, acá la cuadrilla dice 1, hallamos la cantidad y en el precio unitario va a ser el costo, ¿correcto? De que nosotros también hemos cotizado, ¿no es cierto? En los precios de mercado, ¿no? Hemos cotizado cuánto me cuesta la hora máquina, la hora equipo, ¿no? De esas maquinarias o esos equipos. Y luego el precio parcial, que va a ser la multiplicación de la cantidad por precio unitario. Recuerden que lo que es herramientas manuales, en lo que es cantidad es 3, o puede ser 3 o 5, 3 si se hace mucho uso de herramientas livianas, poco uso, perdón, y 5 si se hace mucho uso. En el caso de en el caso del concreto se está haciendo poco uso, por lo tanto se está colocando solamente 3%. Luego se aplica el 3% a este monto de la mano de obra, que es 96.31, y se halla el precio parcial. Sumamos todo esto y nos va a salir el monto total, ¿ya? De lo que es maquinaria y equipos. Al final sumamos maquinaria, sumamos materiales, sumamos mano de obra y nos sale el total, ¿correcto? Y este total significa que es el 100%, ¿no es cierto? Del monto. Entonces nosotros decimos cuánto está valorizado un metro cúbico en concreto en 363.23 soles. Y esto equivale al 100%. Entonces yo acá también adicionalmente hallo porcentajes y digo allá, del 100%, 27% está destinado para lo que es mano de obra. ¿Y cómo hay ese porcentaje? Dividiendo este precio parcial entre este monto total por 100. Dividiendo este monto parcial entre este monto total por 100 y dividiendo este monto parcial entre este monto total por 100. Entonces yo digo, del 100%, pues 27% va a estar destinado para los gastos de mano de obra, el 71% para materiales, miren, y el 3% para maquinaria y equipos. ¿Qué significa? ¿Dónde gasto más en concreto? En materiales. Luego en mano de obra y finalmente maquinaria y equipos. ¿Ya? Entonces es un poquito el tema, miren, hay que aprender un poquito el manejo sobre todo de la información que voy a colocar aquí porque esto es sumamente delicado, ¿ya? Entonces esto es el costo unitario, ¿ya? El costo unitario. Entonces todo esto que está aquí justamente es parte de lo que les he explicado. Aquí está todo el contenido, como se dice, ¿ya? Y luego a ese costo directo que nosotros hemos hallado que va a ir en mi famoso SAPO, en la columna, ¿no? A este precio unitario, que se halla a través de este análisis de los costos unitarios, ¿no? Luego se van a multiplicar metrado por costo unitario y costo parcial, y finalmente
voy a hallar mi costo total y luego aplicar mi costo directo total y en base a eso aplicar mis aspectos del costo indirecto y luego ya el costo total. En relación al costo indirecto, ¿ya? O los costos indirectos ya sabemos que son tres: gastos generales, utilidades e impuestos, ¿ya? Y estos se trabajan en la parte del pie. Los gastos generales ya decíamos que se dividen entre fijos y variables y estos van a ser totalmente, vamos a decir, trabajados. Yo no puedo poner un porcentaje fijo, tiene que trabajarse estos costos o gastos generales que vamos a nosotros pues a necesitar. Por eso es un detalle que el consultor lo tiene que hacer en base a la realidad. Los fijos, sabemos que son gastos generales fijos, son aquellos que se hacen una sola vez, no volviéndose a gastar nuevamente, y los gastos generales variables son aquellos que están relacionados con el tiempo de ejecución de su proyecto y que dada la naturaleza van a seguir existiendo hasta que la obra termine su plazo, ¿ya? Entonces tenemos aquí qué constituyen estos gastos generales. De todas formas, ya les he indicado su definición de cada uno de estos gastos. Y estos se detallan, se tienen que calcular, así como por ejemplo acá, gastos variables, están los gastos al residente, asistente, especialista, que eso va a estar en función al tiempo de ejecución, en función también a la cantidad de personas, su porcentaje de participación, el tiempo de duración, su importe por mes y su importe total. Luego tenemos el personal administrativo y auxiliar, ¿no? Que también va a tener la misma, va a estar en función a la cantidad, su porcentaje de participación, el tiempo, el importe y parcial. Luego tenemos los implementos de seguridad, que es netamente para el personal pues, de la obra, ¿no? Personal técnico, no es el personal obrero, porque eso se halló en seguridad y salud, solamente es para el personal profesional y técnico. Luego tenemos el alquiler, ¿no? Que también se ha considerado, bueno, los servicios de los pagos que se hacen para el consumo de agua, comunicación, útiles de escritorio y oficina, los muebles de oficina, los gastos financieros, estos gastos fijos, tributos, seguros, control de calidad, examen médico para el personal de la obra, en lo que refiere al personal técnico y profesional, y otros gastos. La utilidad es un monto ya establecido y esto va a estar en función también a lo que la entidad maneje, puede ser el 7%, 10%. Y bueno, en cuanto a los reportes finales para que usted pueda presentar este paquete económico dentro de su expediente técnico, son los siguientes. Tenemos el presupuesto de la obra, ¿no? El presupuesto de la obra que va a estar básicamente determinado por esta presentación, donde podemos observar pues las tres partes, ¿no? Cabecera, cuerpo y pie, donde fundamentalmente lo que observamos es el monto del presupuesto, ¿correcto? Ya bajo los lineamientos que también indiqué, que debe de ser soles, y la simbología S/, ¿no? Acá se ve las partidas, se ve la unidad de medida, se ve el metrado de la partida, el costo unitario y el costo parcial. Luego se va también a presentar los análisis de costos unitarios o análisis de precios unitarios de cada una de las partidas, donde básicamente acá hay que tener mucho cuidado en los rendimientos y en las cuadrillas de cada partida. Hay que tener también mucho cuidado en la fecha del presupuesto, ¿no? Se recomienda que la fecha del presupuesto, si ustedes las hagan en cualquier día del mes, pues salgan con el último día del mes, ¿no? Eso es lo recomendable en lo que refiere a los análisis de precios unitarios. Luego tenemos la fórmula polinómica, que es aquella que me va a permitir hacer el reajuste en cada una de mis valorizaciones, ¿correcto? Para efectos de pago al contratista, sobre todo. Luego el listado de recursos que nosotros necesitamos para poder comprar estos recursos para hacer nuestros requerimientos en las obras, ¿no? Están los listados de recursos materiales, mano de obra y maquinaria y equipos. Y aquí podemos observar el detalle de gastos generales, también que es importante eso para ver qué profesionales nos van a acompañar, cuánto es el presupuesto que se ha destinado para cada uno de ellos, entre otros gastos que necesitamos también realizar. Sí, entonces miren, básicamente es eso un poquito el trabajo que tienen que hacer en esta parte económica. Yo asumo que el tiempo sí es un poco corto, pero que igual con el material y los lineamientos que se le ha dado, creo que van a tener las herramientas para poder hacer sus presupuestos de una manera correcta y no tengan problemas a futuros, ¿ya? Bien, muchísimas gracias. Me quedo